Simón Rodríguez inició su vida de maestro en la Escuela de Primeras Letras en Caracas en 1791. Es conocido en el campo educativo por haber sido el maestro del libertador Simón Bolívar, con quien desarrolló una estrecha y sólida relación. Su pensamiento y accionar pedagógico se inicia con la crítica al movimiento de las Reales Escuelas de Madrid, creadas por Carlos IV en 1791, a través de las cuales se pretendía la tecnificación de la educación primaria española en la península y en las colonias. En su primera experiencia como maestro de las primeras letras, se enfrentó a la realidad social y política de las escuelas, situación que lo llevó a presentar el proyecto de reforma de escuelas de primeras letras en 1794, bajo el tratado Reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras en Caracas, su reforma por un nuevo establecimiento. Inicialmente el proyecto fue aprobado y puesto en marcha el 5 de junio de 1795, pero pocos meses después el Cabildo dio informe negativo del proyecto, y con ello Rodríguez renunció a la escuela, dejando plasmado su pensamiento crítico sobre el estado de la educación y nuevas ideas para reformarla. En este mismo periodo, en 1795, la Real Audiencia de Caracas lo nombró depositario de Simón Bolívar, con quien venía relacionándose desde 1792, tiempo en el que desempeñó como secretario del abuelo de Bolívar. En el tránsito histórico de transformación de los gobiernos monárquicos a republicanos se construyeron y renovaron los conceptos de autoridad, razón, saber, autonomía, mayoría de edad y ciudadanía. Todo ello apoyado sobre el dispositivo moderno, a través del cual lograrían los gobiernos civilizar a los ciudadanos. La educación. Fue a partir del siglo XVIII cuando empezó a tomar importancia el desarrollo y la implementación de un nuevo concepto de educación que hizo tránsito de la educación colonial a la republicana en el siglo XIX. Es en dicha transición donde cobra vigencia el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez para América Latina. La escuela se posicionó en la República como espacio de saber que permitiría a los ciudadanos alcanzar su mayoría de edad. Rodríguez quiso transformar estas condiciones sociales y educativas tanto con sus palabras como con sus actos, pues no compartían ni el estado de la educación ni las creencias de la época con respecto a la organización social imperante. Consideró a la sociedad como la unión íntima, como la conveniencia general en el sentido de lo que conviene a todos. En sus palabras expresó: sociedad republicana es la que compone de hombres íntimamente unidos por un común sentir de lo que conviene a todos, viendo cada uno en lo que se hace por conveniencia propia una parte de la conveniencia general. Este andamiaje de la educación en la sociedad republicana se fundó en la primera escuela. Ella sería el punto de partida a través del cual se tejerían los hilos que requeriría la sociedad republicana. Los gobiernos deben ver la primera escuela el fundamento del saber y la palanca del primer género, con lo que han de levantar los pueblos al grado de la civilización que pide el siglo. El interés general está aclamado por una reforma de la instrucción pública. La América está llamada por las circunstancias a emprenderla. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. Enseñen y tendrán quien sepa. Eduquen y tendrán quien haga. La guerra de independencia no ha tocado a su fin. Rodríguez se interesó por lograr que el pueblo tuviese las herramientas para gobernarse a sí mismo a través de la educación. La intención pedagógica de su método quedó señalada en Chuquisaca, en el escrito El Libertador del Mediodía de América. Planteó que la intención no era llenar el país de artesanos rivales o miserables, sino instruir y acostumbrar al trabajo para ser hombres útiles, asignarles tierra y auxiliarlos en su establecimiento. En otras palabras, se trataba de colonizar al país con sus propios habitantes. Para Rodríguez era indispensable una sociedad que no contemplara la inclusión social y con ella la educación para todos. De esta manera confirmó el mismo nivel de importancia la educación intelectual como la educación técnica. Los principales obstáculos para el desarrollo de las propuestas educativas de Rodríguez se encontraban enquistados
en las costumbres sociales que manifestaban ignorancia generalizada, desinterés por la educación, aceptación de sus métodos tradicionales, subvaloración por la educación técnica y aceptación del statu quo. Por falta de lógica en los padres, celo en los gobiernos y de pan en los maestros, pierden los niños el tiempo leyendo sin boca y sin sentido, pintando sin mano y sin dibujo, calculando sin extensión y sin número. La enseñanza se reduce a fastidiarlos diciéndoles a cada instante por años enteros, así, así, así y siempre así, sin hacerlos entender por qué ni con qué fin. No ejercitan la facultad de pensar y se les deja o se les hace viciar la lengua y la mano. La novedad de estas observaciones, como la originalidad de pretender que no debe haber populacho en las repúblicas, hace pasar al autor de este tratado por loco. Déjese transmitir sus locuras a los padres que están por nacer. Para Rodríguez fue sustancial la diferencia entre instruir y educar. Instruir no es educar, ni instrucción puede ser equivalente de la educación, aunque instruyendo se eduque. Lo uno significa conocimiento, lo otro orientación, criterio, conciencia. Se educa al instruir, pero solo en pequeña parte, con acumular conocimientos extraños del arte de vivir. Nada se ha hecho para formar la conducta social. Si bien la República había decretado en 1821 que la condición de ciudadanía se obtendrá mediante el aprendizaje de la lectura y escritura, Rodríguez proponía la necesidad de persuadir toda la población ignorante para que se instruyera en el nuevo sentido de lo que significaba vivir en sociedad, y solo hasta ese momento consideraba prudente cumplir las obligaciones de ciudadano. La instrucción necesitaba reformarse para lograr la nueva sociedad. Para que la educación se generalizara, la sociedad debería poner a disposición de todos los individuos los medios, el tiempo y la obligación de adquirir dicha instrucción. Así pues, la educación popular la asumió como la educación general. Para que la educación popular se generalizara en la República era necesario abrir escuelas para todos, en la medida en que todos habrían obtenido la condición de ciudadanos. Cuando se refería a la educación social, la asumía como la posibilidad de formar en los individuos la conciencia del bien común. En sus palabras así lo expresaba. La mayor fatalidad del hombre en el estado social es no tener con sus semejantes en común sentir de lo que conviene a todos. La educación social remediará este mal. Desarrolló plenamente las ideas sobre la educación social en la obra Consejos de amigos dados al Colegio de la Tacunga, el cual fue su último texto escrito en 1851, a la edad de 81 años. En la madurez de su pensamiento y en medio de condiciones económicas precarias, el texto no fue conocido en la época, y solo un siglo después se editó en Quito, Ecuador, en 1954. La educación será el mecanismo por el cual las repúblicas podrán llegar a consolidarse. Hace un llamado a los gobiernos liberales para que vieran en la primera escuela el fundamento del saber y la palanca a través de la cual se levantarían los pueblos del grado de civilización que el siglo XIX reclamaba. Simón Rodríguez tenía el mapa general de lo que debía ser el fundamento político, filosófico y pedagógico de la escuela social. Por esta razón no descuidó ningún aspecto en su propuesta de organización. Rodríguez también consideró que para que existiera una república se necesitaban ciertas condiciones especiales: educación social, autoridad constante, costumbres liberales y el desarrollo de la conciencia del bien común. El hombre integral debería apoyarse en la educación entendida, según Rodríguez, como la posibilidad de hacer ante todo ser útil a la sociedad, y para ello ideó la propuesta de la escuela taller, que fue una idea construida por Rodríguez para América, junto con la escuela social, la escuela popular y la escuela republicana. Como impacto del pensamiento de Simón Rodríguez, podemos afirmar que sus innovaciones contribuyeron a desarrollar pedagógicamente no solo los talleres de los salesianos y otras entidades similares, como las de las artes y oficios de carácter oficial, sino también otros sistemas pedagógicos de parecida estructura. Dentro de sus aportes se destaca
la escuela taller o la escuela social innovación que tuvo eco y desarrollado hasta el siglo XX. Podríamos decir que a la luz de hoy cobran plena vigencia sus postulados y que muchas de sus propuestas están aún por realizarse.